Buenas tardes a todas, bienvenidas a este primer webinar feminista del nuevo ciclo de formación y debate, otoño 2022, que organizamos desde Feministas de Cataluña. Ante todo, muchas gracias por el interés y por vuestra presencia tras las pantallas, una vez más. Debo empezar presentándonos. Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical que defiende la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y lucha contra todas las formas de violencia machista que sufren las niñas y las mujeres en el mundo por el hecho de serlo. Esto quiere decir que somos abolicionistas de la explotación sexual, sea la prostitución o su marketing, la pornografía, de la explotación reproductiva, sean los vientres de alquiler o la ovodonación, y por supuesto somos abolicionistas del género, entendido como el conjunto de roles y estereotipos de género que nos imponen al nacer según el sexo y que subordina y somete a las mujeres en todas las culturas. Somos una asociación apartidista, independiente de cualquier partido político, pero obviamente progresista y con un objetivo profundamente político, como es el de construir una sociedad más justa en la que las relaciones entre mujeres y hombres estén basadas en la igualdad y en el respeto. No recibimos ninguna subvención que pueda comprometer nuestra independencia. Todo el trabajo que realizamos lo hacemos de manera altruista, incluidos estos ciclos. Es por eso que os invitamos a todas a colaborar con nosotras, ya que todas las manos son pocas, dada la magnitud de los desafíos que tenemos por delante. Si queréis seguir nuestro trabajo, podéis encontrar todos nuestros recursos, materiales y formación en nuestra página web feministas.cat. También podéis seguirnos a través de las redes sociales y visitar nuestro canal de YouTube Feministas de Cataluña, donde vamos colgando todos los ciclos de formación y debate. Con el webinar de hoy inauguramos el ciclo de otoño, donde nos centraremos en tratar las ciencias sociales con perspectiva feminista. En este ciclo abordaremos materias como las ciencias políticas, la arqueología, la economía y la sociología, terminando con una mesa redonda y acompañadas de ponentes especialistas en cada sesión. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe Laura Nuño Gómez. Laura es activista feminista, escritora, docente e investigadora y nos presentará su libro El derecho a la educación, estrategias patriarcales contra la genealogía femenina, que publicó en 2019. Al ser la primera sesión del ciclo y con vuestro permiso y el de Laura, me gustaría presentar muy brevemente los siguientes 4 webinars que hemos preparado. Después del de hoy, el próximo será el 26 de octubre, a cargo de nuestra compañera Asunción Vila, arqueóloga, y llevará el título de La prehistoria, un peligro para el futuro de las mujeres. Continuaremos el 15 de noviembre y nos acompañará Carmen Sarasúa, economista, con una conferencia que ha titulado Buenas noticias, la desigualdad económica entre hombres y mujeres ya no existe. El siguiente será ya el 30 de noviembre. Tendremos a Inma Pastor, socióloga, con una ponencia llamada Resistencias institucionales a la igualdad, de los datos a los discursos. Y para acabar, y como hemos hecho en los anteriores ciclos de formación y debate, terminaremos el 15 de diciembre con una mesa redonda titulada El giro posmoderno en las ciencias sociales y su impacto en la investigación feminista. En ella participarán Silvia Carrasco, antropóloga y presidenta de Feministas de Cataluña, Rosa Cobo, socióloga, y Ana Estany, filósofa. Tenéis ya disponibles los enlaces para inscribiros a cada sesión en la sección de formación de nuestra página web, recuerdo, feministas.cat. Ahora ya sí, me voy a tomar unos minutos para presentar a nuestra ponente de lujo de hoy, Laura Nuño Gómez, a la que posiblemente la mayoría ya conozcáis por su compromiso con la lucha feminista. Laura es politóloga por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Ciencias Políticas con una tesis sobre los orígenes y consecuencias de la división sexual del trabajo. Esta investigación se publicó posteriormente como libro bajo el título de El mito del varón sustentador. Es profesora titulada de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, donde fue impulsora y coordinadora del primer grado de Igualdad de Género en España. También fue directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Participó en la creación de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, integrada por más de 40 asociaciones, y forma parte activa de organizaciones feministas como el Fórum de Política Feminista y la Asociación Marcela Lagarde, a la que ha cedido generosamente la recaudación de los derechos de autora del libro que hoy nos presenta. En julio de 2021 fue nombrada presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Además de su labor docente, tiene una amplísima carrera como investigadora. Ha trabajado durante más de 10 años en el CIS y ha participado en decenas de investigaciones, siempre relacionadas con las fuentes de desigualdad entre mujeres y hombres y con las distintas formas de violencia contra las mujeres. De todas esas investigaciones se deriva un considerable número de publicaciones, artículos, capítulos y libros sobre género y feminismo. Entre sus publicaciones más relevantes están los libros Mujeres de lo privado a lo público, del año 1999, Género, Ciudadanía e Igualdad, del 2010, Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, codirigido junto a Ana de Miguel en 2017, Maternidades S.A., el negocio de los vientres de alquiler, de 2020, y Debates teóricos sobre políticas de igualdad entre mujeres y hombres, su última publicación de junio de este mismo año. Hoy nos presentará su penúltimo libro, si no me equivoco, que lo he leído, una maravilla, titulado El derecho a la educación. En él analiza el papel de la educación en las sociedades patriarcales, que siempre tiene un carácter instrumental, y cómo operan los mecanismos que permiten garantizar la exclusión de las mujeres del ámbito de la razón y su consecuente sumisión. El libro también recupera la genealogía femenina de la producción intelectual de las mujeres, intencionalmente olvidada a lo largo de la historia. Posteriormente, examina el contexto específico del sistema educativo español hasta la actualidad, culminando con un examen crítico del estado de la educación superior en España tras la implantación del modelo Bolonia. Es un libro que para mí debería ser lectura obligada en el ámbito educativo y que Laura dedica a las maestras que se dejan la piel visibilizando su androcentrismo. Finalmente, os recuerdo que podéis ir dejando vuestras preguntas para Laura a través del chat o bien en el apartado de preguntas y respuestas. Cuando ya acabe la exposición inicial, que durará aproximadamente 45 minutos, abriremos un turno de preguntas y respuestas y yo se las iré trasladando para que las podáis respondiendo. Recordad también que durante la charla de hoy estaremos tuiteando en directo con el hashtag #webinarfeminista. Os animamos a todas a usarlo y si queréis etiquetarnos os podremos retuitear también. Ahora ya sí, por mi parte nada más, le paso la palabra a Laura, agradeciéndole nuevamente su enorme generosidad al aceptar nuestra invitación. Cuando tú quieras, Laura. Buena tarde, agradecimiento el mío por la invitación y por esa maravillosa presentación que me has hecho y por el trabajo que hacéis, que no es nada sencillo porque es la sensación de ir contra el muro, ¿no? Comentabas que este libro se debería recomendar, bueno, nada más lejos de mis expectativas. Hay un refrán popular que dice que caballo viejo no aprende trote nuevo. Y la academia, como toda institución que venera la tradición, está llena de caballos viejos que no están dispuestos a aprender trote nuevo alguno y que la perspectiva feminista en las ciencias sociales la interpretan como ideología. Así que dudo mucho que así sea, pero bueno. Bueno, empiezo un poco voy a presentaros el libro y el contenido del libro, con algunos de sus libros, así que serán algunos retazos de lo que el libro tiene y contempla. ¿Cuál era el objetivo del libro? Pues el papel de la educación, y por educación entiendo educación y socialización, es decir, cómo educan a mujeres y hombres, o cuál ha sido la finalidad de la educación de las mujeres, que siempre nos vuelve al mismo sitio, ¿no? El desear ser deseadas, el deseo de terceros, el querer ser queridas, siempre en segunda persona. Bueno, pues ¿cuál ha sido el papel de la educación en la construcción de las subjetividades y de las capacidades personales, es decir, de quién tú eres, o quién crees que tú eres,
y en las propias relaciones sociales, ¿no? Nuria Varela, que muy amablemente prologó el libro, definía como que el objetivo era desentrañar las mentiras y las trampas patriarcales para hacer que las mujeres fueran el no poder, ¿no? Ella es mucho más brillante que yo y lo resume mucho mejor, así que me remito a ella. De hecho, en vano, el vocablo educare significa conducir. Que tú cuando educas a alguien le estás conduciendo hacia algo, ¿no? No solo habilidades, sino la propia construcción de la subjetividad, ¿no? De hecho, no en vano la adecuada educación femenina ha recabado el interés el atentísimo interés de ínclitos próceres de la política, la pedagogía, la religión, la filosofía, la literatura, la medicina y de público en general, ¿no? Que van a ser vehementes portavoces de los intereses femeninos en materia educativa, es de qué es lo que nos interesa a nosotras, pero que en paralelo van a mostrar un llamativo desdén hacia las condiciones materiales de la existencia de las mujeres, por ejemplo, la violencia sexual, la violación, los matrimonios precoces, eso no van a decir nada, pero van a tener un atentísimo interés, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen en Afganistán? Pues que las niñas no vayan al colegio, que es, y además saben muy bien que es una niña. ¿Es azaroso? No. Y van a ser ellos los que van a ir dando las pautas de cuál es la educación que mejor nos viene a nosotros. Iré seleccionando citas del libro, no mías, que tienen menos interés, sino de los hombres y mujeres o de las mujeres y hombres que va recogiendo el libro. Esta es de la gran Virginia Woolf, de Una habitación propia, un cuarto propio, que dice así. Bueno, que si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es divertidísimo. Además es un libro muy ácido, muy inteligente, con mucho sentido del humor. Además de una gran obra, claro. Dice así Virginia Woolf. Lo sorprendente y difícil de explicar es que el sexo, es decir, las mujeres, también atraiga a ensayistas amenos, a novelistas ágiles, hombres jóvenes que han sacado el título de maestría en artes, a hombres sin título alguno, a hombres que no parecen tener más cualificación que la de no ser mujeres. Es decir, hombres que mantenían luego un desprecio absoluto hacia otras cuestiones que tenían que ver con la condición material, con las condiciones materiales de la existencia de las mujeres. De hecho, no en vano el feminismo. La primera ola del feminismo, las primeras reivindicaciones fue el sufragismo y de la mano del sufragismo la igualdad educativa, ¿no? El acceso de las mujeres al saber y a la cultura, ¿no? Bien, pues de eso va el libro, ¿no? Cómo la educación ha sido siempre una estrategia que va a determinar las capacidades y, por tanto, el destino social de cada cual. A ti te van a educar en lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? Pues si eres un nómada a cazar y si eres un... La educación va a tener siempre fines teleológicos, ¿no? Fines instrumentales. Y cómo esa formación diferencial histórica entre mujeres y hombres fue una auténtica coartada para defender la teoría de la complementariedad que conocemos, ¿no? Ya de dotes y capacidades diferentes entre mujeres y hombres. Las nuestras para el cuidado, las suyas para la creación, nosotras para la reproducción. Ese debate que incluso hoy te encuentras que hay gente que defiende, ¿no? Inexplicablemente. Para defender, además de esta teoría de la complementariedad, que lo que hace es que ellos se quedan con los atributos de lo público, lo valorado y lo reconocido, y las obras nos las dejan a nosotras, para defender también la superioridad intelectual de los varones y, por tanto, en esa teoría de la complementariedad, la inferioridad y dependencia de las mujeres. Y, por tanto, la educación va a ser un instrumento por excelencia de la legitimación del patriarcado, de la legitimación de la genealogía patriarcal, de la legitimación de la exclusión patriarcal, ¿no? De hecho, una de las primeras normas, y te las encuentras en la Biblia o te la encuentras en Shakespeare, no, da igual, una de las primeras normas para las mujeres, una de las primeras normas patriarcales va a ser el silencio, ¿no? De pónganse el velo o calladita estás más mona. O no admito que las mujeres hablen calladita estás más mona, ¿no? Claro, evitar la instrucción de las mujeres, una educación parecida al de los varones, era ineludible si se pretendía demostrar que tenían una capacidad intelectual disminuida, como así se defendió históricamente desde Aristóteles, la escolástica clásica,
y el racionalismo ilustrado, es decir, que las mujeres no somos portadoras del atributo humano por excelencia, que es el uso de la razón, y por tanto, para demostrar que tenemos una capacidad intelectual disminuida, no conviene que nos eduquen como a ellos. No conviene que nos alfabeticen, por ejemplo, ¿no? Pues igual que no convenía que la población negra la alfabetizaran en el régimen esclavista sureño en Estados Unidos. Es decir, si tú quieres decir que la diferencia es natural, tienes que generar las condiciones materiales alrededor para que parezca material lo que es artificial, cultural y político, ¿no? Y con ello, con esa capacidad intelectual disminuida, con ese falta de uso de la razón, ¿no? Garantizar su sometimiento y silencio y su dominación. Y eso que decía McKinnon, ¿no? Que estén a mano para uso sexual y reproductivo, en el espacio doméstico, en la dependencia, en el no poder y en lo no público. Claro, una vez que has definido a las mujeres como seres carentes de buen juicio, el bon sens, ¿no? Que decía Pauline Lavag, con deber de silencio y obediencia, lo que va a ocurrir es que el criterio del sujeto de la razón, construido social y conceptualmente como masculino, va a ser el que goce del monopolio de la voz pública. Y por tanto, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la historia? Que ese androcentrismo va a provocar que las necesidades masculinas y las necesidades sociales sean una misma cosa, porque ellas están calladitas y más monas, ¿no? O el silencio es un ornato en las mujeres, que diría Aristóteles. Claro, esto tiene implicaciones ineludibles y además en aspectos como la explotación sexual reproductiva y como otros, la hipersexualización, incluso otros aspectos. Porque claro, no eres racional. En la medida en que la razón es el atributo humano por excelencia, el identificarte como un ser humano no racional te deshumaniza. Y por tanto es más fácil ejercer violencia sobre alguien que previamente has deshumanizado, porque no hay empatía, eso, un inferior. Te va a permitir también identificarlo. Si no eres razón, eres naturaleza. Y si eres naturaleza, puedes ser objeto de explotación, ¿no? Y por eso las mujeres, su cuerpo y esa explotación sexual o reproductiva va a ser siempre el cuerpo como un locus de opresión, ¿no? Como un lugar de opresión. Y además en una concepción del desarrollo y del progreso civilizatorio, va a existir una escala de legitimación del abuso y de la violencia sobre lo no racional o sobre lo menos racional, que va a permitir, que se va a interiorizar como parte inevitable del proyecto civilizatorio, esa cosa de heredarás la tierra, ¿no? Desde una mirada antropocéntrica, androcéntrica y etnocéntrica, va a defender las explotaciones, las bondades de la explotación, del sometimiento y de la colonización de cualquier ser vivo cuya esencia, cuya ontología, voy a decir, cuya identidad no se identifique con el hombre blanco como razón y cultura. Además, no eres sujeto, ergo eres objeto. Y si eres objeto, eres algo cosificable. Y si eres algo cosificable, eres mercantilizable. Por eso es posible cosificar un cuerpo si se trata de una mujer. Porque en el fondo ese sustrato de que somos objetos para usos sexuales y reproductivos sigue funcionando en el imaginario popular. Puede que en algunas leyes no, pero en el imaginario popular sigue funcionando, ¿no? Vale, ¿cómo hacer que cuele? Y aquí entra la educación, ¿no? O sea, la estrategia está clara, la intención está clara, pero ahora, ¿cómo hacer que cuele? ¿Cómo hacer que cuele? Que los hombres son sujetos de la razón, convertir a las mujeres en seres irracionales, convencer de la jerarquía sexual, yo te dominaré y tú me obedecerás. Bueno, pues históricamente, y lo conocemos a través de las leyes y su fuerza coercitiva, ¿no? Y la capacidad de sanción y ese aspecto punitivo de las leyes, ¿no? De hecho, durante siglos la única fórmula de supervivencia a la que podía aspirar una mujer honorable era el matrimonio o el convento. Pero claro, no solo, y esto lo trabajaba también Maquiavelo, ¿no? Ser zorro y león, ¿no? Pero con las leyes puede haber resistencia, o se puede interpretar como ilegítima esas leyes, o ilegítima esa opresión, o ilegítima esa jerarquía. ¿Y dónde van a poner todo el peso? En la educación. En una educación diferencial, en una socialización diferencial.
y en una exclusión sistemática de las mujeres del mundo del saber y del mundo de la razón. Os voy a ir leyendo, ahora se apunta aquí para ir más ágil. Stuart Mill, que supongo que lo conocéis, la verdad es que lo explica. Sí. La sujeción de la mujer, que supongo que es un texto que conocéis, de John Stuart Mill. Dice así, en referencia a esto de la socialización y de la educación. Todos los hombres, salvo los más brutales, desean tener en la mujer más íntimamente relacionada con ellos, no una esclava forzada, sino voluntaria. Por eso han hecho todo lo posible por esclavizar su espíritu. Los amos de los demás esclavos cuentan para mantener la obediencia con el temor que ellos mismos inspiran o el que inspira la religión. Los amos de las mujeres quisieron más que simple obediencia y encaminaron toda la fuerza de la educación para conseguir su propósito. Bien, ¿y cómo lo hicieron? Pues fundamentalmente a través de 5 mecanismos. 5 mecanismos que van a permitir, 1, legitimar el determinismo o el esencialismo patriarcal, es decir, es la naturaleza, que sería una madrastra, como diría Mary Wollstonecraft, ¿no? Es la naturaleza la que os ha hecho así y por tanto tenéis que ser dominadas. Bueno, en ese determinismo o en ese esencialismo patriarcal va a entrar la educación, la socialización y, ojo, y todo el componente socializador que tienen los grandes relatos, los mitos en cualquier cultura. ¿Por qué perdemos el paraíso? Porque Eva le dice a Adán que coma de la manzana. Y de hecho Dios, Yahvé, le castiga por haber escuchado la voz de tu mujer. ¿Qué ocurrió con Pandora y su curiosidad, con la caja pues que desató todos los males del mundo? Es decir, hay toda una serie de mitos que el mensaje social que lanzan es el autónomos de las mujeres, es decir, que las mujeres tomen sus decisiones. Es muy peligroso para ellas, pero es muy peligroso para la sociedad en su conjunto. Que cada vez que toman una decisión nos meten en un lío que no veas. Lilith, las Amazonas, es siempre un relato que lleva al mismo sitio. Las mujeres están mejor controladas. Y ahí van a poner toda la fuerza de la socialización y de la educación. Bien, ¿cómo lo hicieron? Decía, a través de 5 estrategias. Os presento las 5 y aterrizo en ellas, voy mirando la onda. Vale. 5 estrategias. Segregación curricular, es decir, una formación diferencial. Mientras que ellos, luego entrar en la ley Moyano, en algunas, mientras que ellos aprenden cálculo, matemáticas y breves nociones de geografía, ellas aprenden a rezar, a coser y religión. ¿De acuerdo? Vale, segregación curricular. No pueden tener las mismas capacidades porque no tienen el mismo destino social. La segunda, demostración. Bien, vale, algunas se me escapan. No tienen la misma educación, pero las hermanas Bronte se ponen o Cristina de Pizan o las griegas, me da igual. Se escapan de la segregación, porque tienen un padre, un hermano o porque se empeñan en contra de todo pronóstico. Va a funcionar la segunda estrategia, la demostración de dotes y capacidades. Es decir, ellos tendrán el uso de la razón de oficio y las mujeres tendrán que demostrarlo de forma fehaciente y recurrentemente. Bien, se escapan, ¿no?, a la segregación y a la demostración y lo demuestran. De no, mire usted, su teoría de que no somos seres racionales se invalida. Entrará la tercera estrategia. Luego las voy a ir aterrizando con ejemplos, ¿de acuerdo? Porque son uno detrás de otro, la verdad. De hecho, el libro, lo cual es que no me atreví, pero me dieron ganas de titularlo Malditos bastardos, ¿no? Como la película. Bueno, la tercera, la excepción, no la excepcionalidad, la teoría de las excepciones. ¿Qué es la teoría de las excepciones? Pues una teoría popular que, según el acervo popular, no invalida la regla. Es decir, que si una lo demuestra, no significa la regla de la no racionalidad de las mujeres. Cuarta estrategia, el borrado. Es decir, la criba o la censura histórica. Y no hay más que coger los libros de historia, los libros de filosofía, los libros de literatura. Es como si no hubiera habido mujeres en la historia. La escuela pitagórica, por ejemplo, la llevó Teano, la mujer de Pitágoras.
y entre las filósofas griegas las denominaban legión. ¿Está en los libros de historia y filosofía? No. Vale, borrado. Cuarta. Y quinta, lo que denomino la especificidad, que es eso que llaman de mujeres. Usted has colado, no te puedo borrar ya porque alguna he colado, o sea, porque te has colado, ¿qué se le va a hacer? De mujeres, ¿no? Y eso que conocemos como literatura de mujeres, que no se sabe si es poesía, narrativa, cine de terror, novelas de terror, de acción o pintura de mujeres. Pero ¿qué es? ¿Qué tipo de pintura es? No entra, digamos, en las categorías universales, que son las masculinas, sino, digamos, que en el carril bus de lo femenino. En tanto que no entra en las categorías universales, se le evalúa. Bueno, entro una a una en ellas y vamos aterrizándolas. La primera, la segregación, es decir, segregación curricular, una formación diferencial entre hombres y mujeres. Y de hecho, la defensa de un modelo pedagógico segregado y diferenciado va a ser un histórico desde que empieza a medio universalizarse la educación primaria, ¿no? Bien, vale, que se eduquen, pero que no se eduquen en lo mismo, ¿no? Y aquí hubo un acuerdo unánime del fundamentalismo existencialista que tuvo como consecuencia el fortalecimiento del mito de la doble naturaleza, ¿no? Porque aquellos ya sí se educaban, que se popularizó, que se hizo la educación primaria, pues sí, claro, había una diferencia entre quien aprendía a leer y a escribir, suma, cálculo y nociones de geografía y quien aprendía a coser y a rezar, ¿no? Reforzó la teoría de la complementariedad y reforzó la jerarquía sexual, pero se instauró como una sólida ley natural. Ojo, ley natural cuando no divina. Claro, no es lo mismo desobedecer a la sociedad, a las reglas sociales, a las leyes de la naturaleza, que desobedecer una ley divina, sobre todo si compartes los postulados religiosos, ¿no? Bueno, según se extendía la educación, la cuestión es que el modelo educativo diferenciado fue consolidándose, negando el acceso a las mujeres a cualquier instrucción que no cuestionara el mandato de sumisión y que no tuviera como finalidad el adiestramiento para cumplir su específico destino social, que sería procrear, obedecer al varón y cuidar de la prole, ¿no? Eso que decía Napoleón de que sepan que el marido es el árbitro de su destino. De hecho, os comentaba hasta la ley Moyano de 1857, no sería obligatoria la alfabetización de las niñas y de los niños, incorporó a las niñas. Y aunque esto supuso una innovación normativa, es decir, que bueno, al menos las niñas aprenderían a leer y a escribir, que por cierto tuvo que ver con la industrialización y con que, bueno, consideraron que era mejor que la madre, en tanto educadora, pues hombre, supiera leer y escribir para atender no solo a las tareas de crianza, sino a la supervisión de la educación de los hijos e hijas. Bueno, pues empiezan a recibir unas breves instrucciones en materia de alfabetización. Pero mantuvieron esto que os comento, ¿no? Los niños, nociones de agricultura, industria y comercio, principios de geometría, dibujo lineal y otras cosas, y física o historia. Y las niñas, pues labores, lo que se llaman labores propias del sexo, porque el sexo siempre ha sido el de la mujer, y el otro es el universal, ¿no? Elementos de dibujo, pero aplicados a las labores propias de su sexo, y nociones, ligeras nociones de higiene doméstica, ¿no? O sea, el recorrido lo mantienen, ¿no? De hecho, María de Zayas, no sé si la conocéis, que es una escritora española coetánea de las preciosas del preciosismo francés y precursora del feminismo español, que tiene un texto que se llama La perseguida triunfante, que es de 1647-50, y que se adelantó en muchos aspectos a Feijóo en su discurso de defensa de las mujeres y a la propia Wollstonecraft en eso de la madrastra, ¿no? La naturaleza como madrastra, o a Olympe de Gouges, ¿no? De no se nace mujer, desarrolló un durísimo alegato contra estas implicaciones del determinismo educativo, ¿no? Con la finalidad que tenía esa educación segregada. ¿Qué se hizo con ella? Pues se la ocultó como se pudo. Del 47, lo confirmó, 1647. Dice María de Zayas: ¿qué razón hay para que ellos sean sabios
y presuman que nosotras no podemos serlo. Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad y su tiranía, encerrarnos y no darnos maestros. Y así la verdadera causa del no ser mujeres doctas no es defecto de caudal, de naturaleza, sino falta de aplicación, porque nuestra crianza, como nos ponen el cambray, que es para coser, el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres. Contestación hubo, como ha habido siempre, ¿no? Igual que la Revolución Francesa con Olivier Bush, pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Bien, segunda estrategia. Demostración. Alguna mujer logra saltarse esa prescripción de analfabetismo o de ignorancia y pretende que le reconozcan que es portadora del uso de la razón, ¿no? O que tiene algo que decir, o que no quiere estar callada. Pues entramos en la segunda estrategia, que es esa demostración de dotes y de capacidades, ¿no? ¿Qué es? Va a ser lo siguiente. Sus habilidades intelectuales van a ser sometidas a una inversión de la carga de la prueba. De oficio no tienes uso de la razón. Y si quieres que se te reconozca, demuéstralo. De forma tal que los varones van a poseer de serie ese uso de la razón y esa capacidad reflexiva, y las mujeres que pretendan tal reconocimiento habrán de demostrarlo constantemente. Incluso si lo hacen, si lo demuestran públicamente, como es el caso de muchas escritoras, van a intentar vestirlo de lagarterana, a saber, que ha sido un accidente, que no es su autoría, pues anda que no hay libros que luego sean, ¿no? Que no ha sido ella la autora. Lo van a incluir a la influencia de un hombre cercano, pues su padre, su marido, uno que pasaba por allí, o van a defender lo que Joanna Russ llama el mito del logro aislado, que es decir, bueno, vale, sí, pero es solo esto, ¿no? Bueno, tiene solo una aportación contingente, casual, pues una casualidad, ¿no? Vale. Joanna Russ, ¿vale? Dice, cuando la obra de una autora de categoría inadecuada, porque escritos religiosos sí nos permitieron siempre, logra ingresar en el canon de los grandes, mediante una cuidada selección es posible crear lo que quisiera denominar el mito del logro aislado. Esto es, la impresión de que X, o fulanita, aparece en esta historia de la literatura o en ese plan de estudios o en aquella antología, solo se ve a un libro o a un puñado, normalmente los mismos, de poemas. Y por tanto, el resto de la obra de X se considera que no existe o que es perfecto, ¿no? Vale. En cualquier caso, la pretensión de este reconocimiento, ¿no?, se va a recibir siempre o durante siglos, o sea, la expectativa de dicho reconocimiento se va a recibir con burlas, mofas y un extendidísimo reproche moral, en tanto mujeres anómalas. ¿Por qué? Porque pretenden transitar un espacio impropio, que es el de los hombres, que se han creído de que son mujeres masculinas, masculinizadas o con pretensiones masculinas. Ya pasó con el sufragismo, las sufragistas, que muchas de las mujeres que tenían pretensiones de autonomía les extirpaban el útero porque esa enfermedad era histeria, ¿no? Atribuye solo a las mujeres, se les practicaban histerectomías, o serán recibidas con esas burlas o reproches porque tienen atributos masculinos, como si tienes bigote, pues ya está. Pues anda, mira, si piensa y escribe, pues es que es una mujer, ¿no? Bueno, de hecho, hay muchos ejemplos, y además muy conocidos. Estos ejemplos se han llegado a los libros de literatura. Las preciosas ridículas de Molière o las mujeres sabias de Molière remiten precisamente a estas burlas al movimiento del preciosismo francés, ¿no? A mujeres ilustradas y cultas, y su correlato español lo encontramos en escritores tan ilustres como Lope de Vega, la Dama Boba, o la culta Latiniparla de Quevedo, ¿no? Bueno, se había elegido aquí un fragmento, pero como voy muy mal de tiempo, me lo voy a saltar, ¿no? El desprecio, ¿no?, hacia las mujeres cultas como impropias,
como ignorantes, como princesa de las tinieblas, la llega a llamar, doña escolástica, señora de Trilingüe y Babilonia, con el simbolismo que tiene lo de Babilonia, ¿no? Bueno, todo ello va a explicar que muchas escritoras, uno, ordenaran en sus testamentos quemar sus obras, toda su producción literaria, tras morir, como por ejemplo las poetisas españolas María de Gual o Francisca de Navia, que quemen mis escritos. Es decir, otras muchas, y lo conoceréis, ocultaran su identidad, Fernán Caballero, George Eliot, George Sand, Barnard, bueno, las hermanas Bronte, que todas escribieron con un nombre masculino, las tres. O bueno, J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, inicialmente ocultó su nombre, que es Joan, con una J que no decía si era hombre o mujer. Vale, bueno, en cualquier caso, aparte de quemarlos, ocultar su identidad detrás del hombre, el nombre de un varón, tampoco fueron pocos los suicidios de las escritoras, que es cuanto menos significativo, ¿no? La propia Virginia Woolf, de la que acabamos de hablar, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, es decir, era un contra el muro muy desolador, ¿no? Desde luego, en el mejor de los casos, la valentía de escribir se pagaría al menos, se pagaría con altísimas dosis de desaliento, ¿no? Estás en un espacio impropio y no es propio de una mujer hacer esto, ¿no? Bueno, salto de estrategia. Bueno, pues han tenido que reconocerla y Rowling es una mujer, no es John, no, es Joan. Pues pasamos a la tercera estrategia, que es esa que he denominado la teoría de las excepciones, ¿no? Que os comentaba, y que según el acervo popular no invalida la regla. Vale. Bueno, en esto existen multitud de testimonios, ¿no? Resulta especialmente revelador el de Schopenhauer. Voy saltando por donde voy viendo, ¿de acuerdo? Os leo, bueno, Schopenhauer es un misógino digno del premio Limón, como sabéis, porque además iniciado el siglo XIX, es decir, que estamos hablando de Aristóteles. Bueno, Aristóteles conocía la obra de Safo y estuvo viviendo ahí, la isla donde vivía Safo. Salicaria, que es la editorial, bueno, me acordaré, Lesbos. Conocía la obra de Safo, estuvo viviendo 2 años en Lesbos, así que su obra la tenía que conocer. Bueno, voy a Schopenhauer, que me lío yo sola. Dice, ni siquiera las mentes más preclaras de todo el género femenino han alcanzado jamás un solo logro verdaderamente grande, genuino y original en las bellas artes, y en general no han podido crear una sola obra de valor perdurable. Excepciones aisladas y parciales no alteran este hecho, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con la teoría de las excepciones? Que rompiendo el principio de la no contradicción, que es una de las leyes básicas del pensamiento lógico, que impiden afirmar una cosa y su contraria, la excepción se va a utilizar también para defender que no existe tal regla, ¿no? Y es eso que hemos oído mucho de, no hay exclusión, la que vale llega. Entonces, ¿qué es? ¿Que es una excepción la que ha llegado o que toda la que vale llega, ¿no? Bueno, salto. Se ha logrado saltar ya todo y estamos ya en la cuarta estrategia, ¿no? Que se ha saltado la obligación de ignorancia, el reconocimiento como caso aislado, incluso la teoría de las excepciones. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? Como cuarta estrategia, al borrado, a la criba y a la censura histórica. Y esto lo vamos a ver en vida. La propia María de Zayas, su obra fue prohibida por la Inquisición, o Juan Inés de la Cruz, o Sor Juan Inés de la Cruz, que supongo que la conocéis, la de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis, bueno, la conoceréis. Fue sermoneada por sus escritos y obligada a dejar la pluma para dedicarse solamente a las actividades apropiadas para una monja, que desde luego no era escribir. Octavio Paz tiene un libro, una biografía muy bonita sobre ella. Bueno,
Otras directamente fueron soterradas, no en vida, sino una vez muertas, soterradas absolutamente por la historia. ¿Cómo sabemos de ellas? A través de terceros con mucha menor relevancia, que han recogido en algunas obras su existencia. Pero sus obras han desaparecido. Os comentaba al principio Teano, que era la mujer de Pitágoras, que es la que monta la escuela pitagórica, que tenía un montón de tratados de matemáticas, de física y de medicina que desaparecen. ¿Qué ha perdurado? ¿Qué se conserva? Pues unas obritas que tenía relativas a la moralidad, pero si es que ya era matemática y física. Esas cartitas sí se han conservado, pero su obra, sus tratados de matemáticas, física y medicina han desaparecido. Hipatia de Alejandría, a lo mejor lo conocéis por la película Amenábar, tampoco se conserva nada de su obra. Es posible acercarnos a la relevancia de su figura a través de referencias recogidas en textos de autoría masculina. ¿Y por qué? Porque la historia es un producto de la selección intencionada de los acontecimientos. La historia la cuentan los ganadores. Por eso siempre la guerra la ganan los buenos, ¿no? Porque son los que van a contar que son los buenos. E intencionalmente se ignoró cualquier producción femenina, que logró saltarse las estrategias previas. Y por tanto las mujeres, claro, la genealogía, por eso decía al principio, es uno de los principales pilares del patriarcado. Y por eso las mujeres se encuentran huérfanas de genealogía, ¿no? Ángeles Caso, en un libro que se titula Las Olvidadas, está muy bien, es un libro que ya tiene como 15 años, yo creo. Ángeles Caso, ¿vale? Sí, del año 2006, Las Olvidadas. Dice, lo sorprendente, lo tristemente sorprendente, es que la mayor parte de esas mujeres, me refiero a las que triunfaron, acabaron siendo olvidadas por la historia. Mejor dicho, acabarán siendo ninguneadas por los hombres que durante siglos han escrito la historia, la del arte y la de la literatura, la de la música. Incluso las más exitosas, las más indiscutibles, fueron rápidamente empujadas sin miramientos. Apenas desaparecieron de la tierra. Empujadas al limbo del silencio y la inexistencia. Sus obras terminaron escondidas en las zonas más inaccesibles de las bibliotecas o encuadernadas con nombre masculino, sus cuadros relegados a los sótanos o atribuidos durante siglos a hombres en las carteleras de las pinacotecas. Paso a la quinta estrategia. Voy mirando un poco la hora. Vale. Bueno, se lo han saltado todo. Y han pasado incluso a la historia, ¿no? O ahora mismo que, en fin, es más difícil, ¿no? Bueno, o no, no lo sé, la verdad. Bien, ¿qué van a hacer con la obra femenina? Pues la obra femenina la van a identificar como una producción específica. Bueno, pues como son los derechos, ¿no? Están los derechos humanos y los de las mujeres como derechos específicos, carrilus, pero el marco interpretativo de los derechos humanos está hecho para ese universal homogeneizante que es varón, blanco, sin dependencia, etc. Pues lo mismo. La producción femenina se va a considerar una aportación periférica, específica, encasillada en la categoría de una categoría marcada, femenina, evitando así clasificarla en las categorías estándar aplicadas a la creación universal, es decir, a los varones en particular. Y tenemos la poesía, lo que os comentaba antes, ¿no? La poesía, la novela, la literatura, la pintura y un sinfín de disciplinas catalogadas en bloque, sean del estilo que sean, en el apelativo común de femeninas o de mujeres, ¿no? Claro, como la unidad de medida sigue siendo lo universal, es decir, la producción masculina, lo femenino termina devaluándose, ¿no? Bueno, en el libro, ya por ir concluyendo, recojo la genealogía femenina desde que podemos hablar de la primera civilización, que es la de Sumer, que de hecho nos encontramos con el primer texto escrito de autoría propia en la historia de toda la humanidad, que es el texto de una mujer. Es decir, el primer escritor o escritora de la humanidad fue una mujer en Geduana, fue una suma sacerdotisa. Ay, es que me vais a perdonar, pero me tiran. Una suma sacerdotisa del templo de Ur, en Sumer,
bueno, y voy haciendo un recorrido por pues, qué pasa en Grecia y con las filósofas griegas, ¿no? Aspasia de Mileto, por ejemplo, que fue maestra de Platón y se dijo siempre que había enseñado oratoria a Pericles, ¿no? De hecho, el propio Platón recoge en sus escritos que había sido la precursora o la maestra de Pericles. Y bueno, aún así se sigue negando, es decir, Platón lo recoge, pero se sigue negando. Y un historiador de la época, muy conocido, Robert Wallace, lo que dice es que es profesor de clásicos, que esto que afirma Platón, bueno, no se puede considerar más que una broma, que Aspasia hubiera enseñado a Pericles retórica o que fuera maestra de ninguna cosa. Es decir, bueno, vale, según el señor Wallace, el rol intelectual que Platón atribuye a su maestra es una broma de Platón, ¿no? Bueno, pues así pasa también el libro en un recorrido por las romanas, el impacto que tuvo la cristianización de Occidente, donde desaparece cualquier figura que tenga cierto liderazgo, desaparecen las diosas, ya, Dios se va a conceptualizar como varón, el papel que tienen las mujeres en la Biblia está muy claro, ¿no? La misión imposible de ser virgen y madre, o una mujer que pintan como pública y por tanto prostituta, ¿no? María Magdalena, que por cierto no fue así. O sea, pero bueno, voy a estar haciendo un recorrido rápido. ¿Qué impacto tuvo esto, no? El hágase según tu palabra y esa especie como de proyección de pesimismo existencialista respecto a la esencia de las mujeres. Todas las mujeres teníamos una Eva dentro. Las mujeres no eran guarden en silencio las instrucciones del marido, ¿no? Y estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará, ¿no? Que son las instrucciones clarísimas de Dios en el Génesis, ¿no? Bueno, ya voy haciendo un recorrido, hago un recorrido también por las beguinas, que no sé si las conocéis, bueno, y bueno, y por supuesto aterrizo en la ilustración, todo lo que tiene que ver con la pedagogía moderna, la pedagogía rusoniana. Esto sí lo voy a leer, creo que va a ser el último de acuerdo. Porque es que llegamos a la ilustración y racionalizamos las costumbres. Rousseau nos vende lo del buen salvaje. Claro, el buen salvaje para Emilio, pero no para su Sofía. Para su Sofía prevé lo siguiente. Toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, complacerles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce. He aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos y en lo que se les debe enseñar desde su infancia. Bueno, sabéis que contesta Wollstonecraft. Vale, hago un recorrido también por el contexto español. Es cierto que la penumbra en la Edad Media aquí tuvo un impacto clarísimo, pero es cierto que la primera etapa, hasta la Baja Edad Media, España tuvo reinas y por tanto la educación que recibían era una educación similar a los varones, ¿no? Bueno, la penumbra educativa posterior y el papel que ha tenido la educación siempre en nuestro país ha sido el que ha sido. Por supuesto, al igual que en el contexto internacional, las obras de la gran mayoría de ellas se han perdido, pero la gran mayoría, ¿no? Beatriz Galindo, Francisca de Nebrija, Luisa Sigea, Feliciana Enríquez, las obras han desaparecido. Se sabe que escribieron, pero las obras han desaparecido, ¿no? Y luego introduzco una última parte de la educación en las sociedades formalmente igualitarias. Como todavía las mujeres siguen siendo huéspedes del saber. Es cierto que el proceso de industrialización favoreció la universalización de la educación y las mujeres se fueron incorporando al proceso educativo en todas las etapas. En la década de los años 70, 60 del siglo pasado, en España, por ejemplo, los centros educativos empezaron a contar con una presencia normalizada de mujeres. Sus calificaciones no tendrían nada que envidiar a las de sus colegas masculinos. En la actualidad tienen mayor formación, mejores medias, pero sigue funcionando lo que llamamos el gráfico tijera, ¿no? Que hay más mujeres
en los puestos más bajos, pero en cuanto los puestos empiezan a tener mayor reconocimiento, hay más hombres, ahí se equilibra, ¿no? Se mantiene la brecha salarial, se mantiene la segregación sectorial y ocupacional, y hay enormes obstáculos de reconocimiento simbólico y material de la producción intelectual de las mujeres, ¿no? El concepto genia, esto lo trabajó Valcárcel también. El genio existe, pero el concepto genia parece que está como casos sabias, ¿no? Al escalafón de sabias, pero al de genias todavía no, ¿no? Bueno, por no hablar de todo lo que tiene que ver con la autoritas que da la genealogía, y luego con la simetría en los usos del tiempo, ¿no? De eso que llamamos la división sexual del trabajo. Quiero cerrar con una cita de Celia Morós. Bueno, voy a cerrar con dos. Una de Joan Arrus y otra, no, de Mary Berman, perdón. Y otra, y cierro con Celia Morós, la genialísima Celia Morós. Mary Berman. Nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino. Puesto que si cerramos los ojos y conjuramos la imagen de alguien que ocupa una presidencia o ejerce la docencia, lo que la mayoría ve no es precisamente una mujer, y eso ocurre incluso si quien imagina es una mujer. Digámoslo al revés, no tenemos ningún modelo del aspecto que ofrece una mujer poderosa, salvo que se parece más bien a un hombre. Y cierro con Celia Morós. Y un texto que es Salomón no era sabio, bueno, supongo que lo conocéis. La genealogía va íntimamente unida a la herencia. Y las mujeres a través de la historia hemos recibido o bien ninguna herencia, o bien una herencia inferior que los varones. Tampoco hemos podido acumular memoria histórica, como si todo hubiera sido escrito en un muro de arena. Oblicuas a las líneas principales de la genealogía y de la herencia, no acumulamos ni instituimos sabiduría. La sabiduría salomónica es un caso particularmente pregnante de esas sabidurías acríticas y definitivamente canonizadas. Porque Salomón sí que ha dejado su herencia. Salomoncitos, sin su talento, pululan en las instituciones de la sociedad patriarcal, dictaminando sus sentencias en las cuestiones que afectan a las mujeres, instituyéndose, como afirmaba Poulain de la Barre, en jueces en cuestiones en las que, en tanto patriarcas, son parte. Pues, en punto, casi lo he conseguido. Pues muchas gracias, me he quedado con la mitad, pero bueno, a lo mejor ahora en un turno de preguntas podemos ir. No, es que no te quería interrumpir antes, Laura. Podías continuar un poco más, ¿no? No hay un problema de tiempo. Si querías alargar 10 minutos, si tenías alguna cosa más preparada. Has contado mucho la primera parte del libro, de las 5 estrategias y la genealogía. Mucho, Has dejado la otra parte, que a lo mejor sí que quieres dar unos breves apuntes de la parte del estado de la educación aquí. Bueno, todas estas, una cosa que a mí me ha impresionado, ¿no? Estas resistencias que estáis encontrando todavía en la universidad por parte de profesores, digamos, en las instituciones, cómo todavía ven el feminismo como una ideología, ¿no? Lo rebajan a un tema ideológico y siguen naturalizando todavía hoy en día este androcentrismo en la universidad, hoy en el siglo XXI. Uno, eso incorporar la perspectiva feminista o la perspectiva de género, que se ha venido, pues como ya el género al final no sabe lo que es, pues bueno, perspectiva feminista. En la docencia, en la investigación, que desde hace tiempo, pues, vamos, desde el 2004 con la Ley Integral de Violencia de Género, 2007 con la Ley de Igualdad y las sucesivas leyes en materia educativa, educación superior. Debería ser, lejos de no hacerse, se penaliza. ¿Por qué volvemos a este juego? En el juego de las palabras siempre nos meten goles, ¿no? Pues porque con el aborto los pro vida, ¿no? Pero ¿qué pro vida? Si lo que estás obligando es que una mujer arriesgue su vida, ¿no? Pues con esto hacen lo mismo, lo llaman ideología de género. Cuando la ideología de género es la del patriarcado, lo que hace eso que denominan ideología de género es precisamente corregir un sesgo que no es ni más ni menos de plantearte la posibilidad de que, por ejemplo, en la sociedad la mitad de las personas sean mujeres y, por tanto, que no las estás contemplando. Corregir un sesgo que, desde luego, no es menor, ¿no? Pero las resistencias son muchas, tanto en lo que es la incorporación en los materiales,
que no quieren ni... Cuando tú lo incorporas, lo que interpretan es que es un sesgo ideológico. Cualquier esfuerzo que se hace en la materia se interpreta como, bueno, como voluntarismo, que desde luego se penaliza porque los sistemas de evaluación, tanto de acreditaciones, sexenios y todo este tipo de cuestiones, penalizan. Porque lo que tienes detrás son esos caballos viejos que no aprenden trote nuevo, y por tanto el mensaje que están lanzando incluso a las nuevas generaciones es que si vas a trabajar estas cuestiones, uno, en el menor de los casos te lo van a perdonar y en el mayor de los casos te lo van a sancionar. Claro, por eso se da el gráfico tijera. Yo empecé trabajando muy poco, la verdad, pero como estaba en el CIS, temas electorales. Si yo hacía temas electorales, así fuera de una pequeña región, aquello era ciencia. Y desde que trabajo temas que tienen que ver con esto, lo mío no es ciencia, es ideología. Es, bueno, como mucho sensibilización, pero no lo veo en ciencia, cuando la teoría política feminista lleva siglos de historia. Y es un problema que te vas a encontrar en las universidades. Otro adicional, el alumnado, por mucho que las leyes digan lo contrario, procede de un sistema educativo donde no ha visto nada antes. No ha visto la perspectiva feminista antes. Cuando se encuentran, si no les cuentas quién es Olympe de Gouges, la Revolución Francesa, no la extrañan, no dicen, oiga, usted me está contando la mitad de la historia. O si no cuentas, comentas algo de Christine de Pizan o de... No ven ninguna ausencia. Y cuando tú les cuentas, mire usted, aquí falta la mitad de la historia, hay quien se revela. Se revelan fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Y este es un aspecto donde ellos en muchas ocasiones se ven interpelados de forma individual. De hecho, yo las clases cuando doy violencia de género, empiezo diciendo, yo he nacido en este país y estoy en contra de la xenofobia. Yo diría que soy como caucásica, probablemente una belga me diría que no, que soy y estoy en contra del racismo. Y cuando se ataca el racismo, a la xenofobia, a la homofobia o a lo que sea, yo no me siento interpelada. Si alguien aquí se siente interpelado, porque vamos a ver cuál es el origen y que la violencia contra las mujeres es un método que demuestra y reproduce la jerarquía de género, pues tiene un problema porque se siente interpelado, es que algo lleva dentro, pero que en principio no es... Pero incluso en la construcción de lo que es un... Lo primero que te encuentras con el alumnado es la negación, que es ideología. Entonces, bueno, ya tienes mecanismos para desactivarlo, ¿no? Y hay un juego que hago que es, en primero, por ejemplo, cuando me acuerdo, que es, vamos a hacer un juego, vamos a dibujar una casa. Bueno, hay una casita pequeña, otro que hace así no sé cuánto, otro que hace pues, unos apartamentos, y un barco. Y hay un yate grande, un barquito de no sé qué, hay diferentes modelos. Y si digo, y un ser humano, todos y todas te van a dibujar un hombre. Vale, eso es el androcentrismo. Y a partir de ahí empiezo. Es que cuando tú piensas en un ser humano, estás pensando en un hombre sin diversidad funcional. Un hombre probablemente blanco. Es decir, ¿cómo es posible que siendo tú una mujer, pero claro, es la socialización, es lo que te han metido, es el universal del ser humano es hombre. Lo neutro es ser hombre, lo nuestro es la especificidad. Y eso es cierto que, que las resistencias son las que son. También es cierto que las instituciones educativas, yo creo que es un papel, es un espacio privilegiado para el debate, la reflexión y para plantear estas cuestiones. De hecho, los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica tienen siempre un interés desmedido por estar en las instituciones educativas, porque pues lo que así empezábamos, ¿no? Porque educar es conducir. No solo es saber por dónde pasa el euro, sino que te educan en valores y te educan en capacidades y te educan en un destino social concreto. La educación siempre ha tenido, aparte de un elemento subjetivo de cohesión social, los fascismos se educan en lo que educan y las democracias se educan en lo que educan, porque tienes que promover valores de cohesión social, que tienen valores de capacitación orientadas a un destino concreto. Y eso, claro, hay el patriarcado
tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir porque una vez que desmontas la teoría de la complementariedad o la jerarquía o los fundamentos de la jerarquía sexual, estás desmontando los propios pilares del patriarcado. No, claro, sí resistencias, pero bueno, como hay en, en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Muchos ámbitos. Tengo por aquí un comentario que decían que continuaras. No sé si quieres que continuemos charlando o querías ampliar un poquito la charla. En preguntas y respuestas me dicen que había un mensaje que pedían que continuaras, si tenías ya algo más preparado y si no. Yo el comentario que te quería hacer también después de leer el libro, la sensación es muy enriquecedora por todo lo que se aprende, porque la cantidad de ejemplos y de genealogía que recuperas es maravillosa, pero también esa profunda sensación de tristeza. Es que el título este de Malditos Bastardos, ¿no? ¿Cómo se han ensañado realmente en mantenerlos en la oscuridad? Y luego que incluso, como has comentado después, en sociedades igualmente, o sea, formales ahora, que son igualitarias, donde ya tenemos este acceso a la educación y donde de alguna manera se han ido derribando todos estos mecanismos, no se ha conseguido acabar con esta jerarquía sexual y con la división del trabajo y seguimos estando subordinadas, ¿no? Es que ni hacía falta dejarnos al margen de la educación porque siempre tienen maneras de reinventarse. Bueno, no, pero eso, claro, eso es lo que Simone de Beauvoir llama la situación, ¿no? O lo que el marxismo llama las condiciones de posibilidad o la situación material de tu existencia. El nivel de sometimiento que tienen hoy no es el que tenían antaño. Bueno, evidentemente hay grandes avances, ¿no? Pero ni por asomo. Pero si tu capacidad de supervivencia y de reconocimiento social tiene que ver con el matrimonio, no solo supervivencia económica, reconocimiento social, que era una solterona, que era una yerma. ¿Cómo relata la novela de Lorca lo de yerma, ¿no? Es decir, una mujer yerma, yerma significa inútil. Una mujer yerma, una mujer que no puede tener descendencia es una inútil. ¿Y cómo eso determina tu subjetividad? Es decir, que tú no tengas capacidad de supervivencia, que tú nunca tengas capacidad de reconocimiento, que el único reconocimiento al que puedas acceder es a la descendencia, al reconocimiento como madre en el marco de la unión matrimonial, que has podido elegir o no, pero que desde luego todo lo que es el derecho civil napoleónico, bueno, que inundó Europa, el Código Civil Español, el matrimonio, lo que se suscribirá el sometimiento de la mujer al varón, que tu reconocimiento estará en el sometimiento a tu marido. Y es la única vía de reconocimiento. De hecho, había muchas mujeres que optaban por la vida monacal, pues como las beguinas, ¿no? O como muchísimas, de hecho, hubo un montón de abadesas inicialmente que tuvieron una actividad muy intensa, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Les prohibieron, ¿no? Hay una epístola de Pablo a Timoteo, que os voy a leer. Bueno, no la voy a buscar porque aquí no la encuentro en mi listadito. ¿Qué más da? Que dice algo así como que las mujeres escuchen en silencio las instrucciones y que las oigan con absoluta sumisión y que no permite a la mujer hacer de doctora en la iglesia ni tomar autoridad, que se estése callada, y ya que Adán fue formado primero y Eva después. Claro, el orden de la creación se proyectó como el orden natural de las cosas. Y aquí comento dos cositas y paso a lo que se iba a comentar de las abadesas. Para invertir el orden de la creación y decir que ellos llegaron primero, o que ellos, invirtiendo todas las leyes de la naturaleza, se va a decir que la mujer, o se va a defender que la primera mujer nació de varón. Ergo, todas somos hijas de Adán. Pero es que la mitología griega también se inventa lo de la hija partenogénita de Zeus, Atenea, que invierten, que la cuestión es que sean ellos el origen. Pero claro, está claro que el varón nace de la mujer, ergo no puede ser el origen.
Bueno, esto se proyectó como sólida ley natural. Entonces es cierto que durante los siglos XII y XIII era habitual que algunas mujeres descartaran la vida matrimonial en unas condiciones absolutamente jovesianas, de obediencia absoluta y de casi constante peligro de muerte, es decir, lo que era el contrato matrimonial entonces, optaran por la vida monacal, sobre todo en algunas familias con recursos económicos que hacían una cuantiosa aportación económica al convento, ¿no? Y fue muy habitual los escritos de religiosas. Muchas de ellas llegaron a ser abadesas y había cierta permisividad, no solo con sus escritos, sino con la propia autonomía organizativa de los conventos, ¿no? Y con la capacidad intelectual de las monjas y de las abadesas. A muchas probablemente las conoceréis, ¿no? Hildegarda de Bingen, Eloísa de Paráclito, la médica que era belga, yo creo, Landsberg, Guillermina de Bohemia, un montón de abadesas. Bien. ¿Qué ocurrió? Que a finales del siglo XIII, el Papa Bonifacio, hubo una bula que se conoce como la bula Pericoloso, y el Papa Bonifacio VIII lo prohibió. Prohibió que las monjas salieran de los conventos, restringió su autonomía y les mandató que los procuradores masculinos, es decir, los sacerdotes, iban a hablar en su nombre. Se fue eliminando la soberanía de los conventos, que iban a estar ya controladas por un señor de enfrente, un sacerdote o un religioso, varón, por supuesto. Y en esa época en Europa, sobre todo en el norte, pero en Francia también hubo, habían proliferado unas asociaciones de mujeres cristianas no sometidas a disciplina eclesiástica, algunas de ellas estaban casadas, mayoritariamente, y se llaman las beguinas. Las beguinas van a impulsar una práctica religiosa directa, es decir, sin intermediación de guía espiritual masculino. Llegaron a ser cerca de 200.000 o a superar las 200.000 mujeres. Claro, el misticismo de la religión acompañado a la reflexión y al contacto directo con la pobreza, porque tenían intervención directa, asistencialista pero directa, hizo que empezaron a escribir y se plasmó en una cascada de obras. ¿Qué ocurrió? Pues que en 1312 el Concilio de Viena las excomulga en bloque a las 200.000. Prohíbe cualquier escrito religioso de las mujeres y empieza a producirse una brutal persecución, bueno, la conocéis, la caza de brujas. A raíz de entonces se inicia una brutal persecución que acabó en la hoguera con muchísimas de ellas. De hecho, no sé si conocéis el texto de Federici, El Calibán y la bruja, está en abierto, porque es de Traficantes de Sueños y es un texto magnífico. La caza de brujas fue una operación política patriarcal para reforzar el control de las mujeres, para impedir un conocimiento que no pudieran tener, para hacer un control directo sobre la interrupción sobre el aborto, porque hasta entonces se había permitido, pero coincide con una época donde las crisis sanitarias, bueno, las gripes y la hambruna habían diezmado a la población europea, población que se necesitaba para el campo y para los ejércitos, y por tanto se empieza a perseguir con brutalidad a cualquier mujer, uno, que pretendiera cualquier conocimiento, dos, que colaborara con otra mujer en la interrupción de un embarazo. De hecho, se les prohíbe que asistan, que las mujeres entre ellas se asistan sin que haya un hombre delante, lo relata muy bien Federici. Y en esa etapa empiezan a proliferar las primeras carreras o la primera formación en medicina. Formación en medicina que impartían las instituciones religiosas, la primera formación universitaria procede de las instituciones religiosas, por tanto solo para los hombres, faltaría más, y donde fundamentalmente aprendían latín, a orar y estas cosas. Claro, competían con una sabiduría femenina, histórica, genealógica, que tenía que ver con el mundo de las plantas, las curas y todo esto. Y de hecho tenemos ese imaginario, ¿no?, de la bruja que haciendo una pócima. Y la famosa caza de brujas, hubo localidades como Liechtenstein que se quemaron vivas 300 mujeres,
cuando el censo que tenían era de 3.000. Es decir, debieron quemar 1 de cada 5 mujeres. En el siglo XV podemos encontrar más de 30 manuales de lo que se llamó entonces la brujería demonológica, ¿no? Entre otras el Maleus Maleficarum, teclearlo, es una guía para identificar a las brujas, con métodos tan racionales de aquellos que gozan del monopolio de la razón, como meterlas en unas jaulas, tirarlas al mar, y entonces flota, es que le ha ayudado al demonio y por tanto es una bruja, y si no flota y por tanto fallece, bueno, pues hay dudas de que no le ayuda al demonio. Es cierto que esta persecución de la caza de brujas, os recomiendo el libro de Silvia Federici, que está fenomenal, si es que no lo habéis leído, donde ¿qué ha pasado con los textos de historia? No lo recogen, no lo recogen, y si lo recogen, bueno, lo recogen como una persecución anecdótica, no como un feminicidio que alcanzó a 1 de cada 5 mujeres en algunas localidades, ¿no? Cualquier mujer, por el hecho de serlo, podía ser acusada de brujería, sobre todo aquellas que no tenían una finalidad sexual o reproductiva, es decir, las solteras o las viudas mayores. O sea, aquellas que no estaban sometidas a tutela masculina y que no tenían expectativas reproductivas acorde con las necesidades patriarcales. Lo relata muy bien una feminista del siglo XIX, Matilda Joslyn Gates, ¿vale? Es una feminista de 1826-1898, es una de las pioneras, ¿no? Dice así: tenemos pruebas abundantes de que las supuestas brujas figuraban entre las personalidades más profundamente científicas de su tiempo. La muerte por tortura era el método de la Iglesia para reprimir el intelecto de las mujeres, pues se consideraba que en sus manos el conocimiento era maléfico. Bueno, en España ocurrió lo mismo con las abadesas, es decir, que bueno, en cuanto llegó la Inquisición, pues cualquier escrito, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, pero que era mexicana, no hispánica, pues me prohibieron primero leer y luego escribir. Y porque si tienen que hacer de ti naturaleza, cualquier aspecto que te acerque a la razón, lógicamente tiene que estar debidamente limitado, literado, negado, ¿no? Gracias, Laura. Mira, tengo aquí una pregunta de Lidia que me traslada. Me pregunta: ¿cómo en la actualidad sigue operando el castigo histórico a las mujeres que se han salido del camino a través del mito y del miedo a la penalización social, que sigue operando y hace que no nos atrevamos? Funcionan dos cosas. A ver, las sociedades nos educan para sentirnos cómodas en la normalidad, ¿no? No ser anormal es una penalización, ¿no? No cumplir con las expectativas es otra. Y luego sigue habiendo un esfuerzo muy profundo y además muy extenso en vestirlo siempre de lagarterana, que es la hipersexualización. O sea, pues antes te cubrías, pero te hipersexualizaba, o te pones el velo, pero te hipersexualizaba, o ahora tienes que andar, porque si no eres una mojigata y una... En fin. Sigue habiendo los dos canales. En lo que son las estructuras que comportan poder, quienes están en con las llaves de San Pedro, a ver quién entra y quién no. De vez en cuando hay mujeres, hay quien se la juega. Y no voy a dar nombres, pero hay mujeres que se la juegan y lo pagan. Y a veces hay mujeres que tienen esto que se llama el síndrome del feminismo latente. Son conscientes de que les ha costado más llegar, pero con lo que me ha costado llegar estoy como para jugármela. El propio Congreso de los Diputados, la permanencia de mujeres como diputadas es la mitad que lo que duran los diputados. Es decir, una mujer es sustituible. Vale, cuotas o paridad. Esta es una legislatura y al año siguiente, a la legislatura siguiente, te sustituye por otra. ¿Esto ocurre con los varones? No. Porque en lo que es el poder tiene como 3 elementos, decía de Zorro y León, ¿no? Que decía Maquiavelo. El poder tiene 3 elementos: fuerza, influencia y autoridad. En la medida en que la energía es patriarcal, la autoridad es patriarcal, es masculina. Fuerza es la capacidad para hacer cosas. Si a ti en vez de dejarte una legislatura, 2 legislaturas te dejan una, tú sabes menos, porque tú te empiezas a manejar en las cosas con el conocimiento.
Y la influencia va íntimamente ligada a las otras dos. Si tú no tienes autoridad y tú no tienes fuerza, es muy difícil que tengas influencia. Incluso cuando están en posiciones que comporten poder, tienen menos poder. Porque la autoridad sigue siendo masculina. Y porque los espacios donde... Esto significa que está todo... Bueno, pues esto, ahora no nos queman. No le hubiéramos durado una hoguera. Pero es verdad que los espacios que comportan poder, las llaves las sigue teniendo que las tiene. Y reconoce como propio lo que reconoce. Es decir, alguien que tiene una visión sesgada del conocimiento, de la sociología, de la ciencia política, de la sociedad, tú vas y le dices, tu conocimiento es sesgado. ¿Qué crees que te va a contestar? Que el conocimiento sesgado es el tuyo, que además es ideológico y que además es pues, los apelativos que te quieran poner. Porque no están dispuestos a reconocer que su conocimiento y su forma de mirar la realidad está sesgada. Que cuando yo te digo, dibuja a un ser humano y tú dibujas a un señor, está sesgado, aun siendo una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque te han socializado eso de pequeña. De hecho, va ocurriendo el masculino genérico, se utiliza más en la adolescencia y después que con las niñas y niños. Las niñas y niños, fijaros cuando podáis, sí diferencian entre niñas y niños. Pero es que el proceso, y además el problema con el proceso de socialización es como la gota malaya, no lo ves. No lo ves. Admites como normales, todos nuestros comportamientos tienen que ver con proceso de socialización. Y revelarte al proceso de socialización produce malestares. Por ejemplo, aquí vestimos de una forma, no vamos a pecho descubierto, yo vivo en Madrid, pues por la Gran Vía. Y yo puedo decir, ¿y por qué ellos pueden y yo no? Es injusto. ¿Lo haría? No. ¿Por qué? Porque no me sentiría cómoda, porque somos productos sociales. Hay cosas a las que sí te enfrentas, pero no te enfrentas a todo finalmente. Me decía, también me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, que al haber reinas en España, su educación era parecida a la de los varones. Claro. Pero me suscita la duda después de la exclusión específica de las mujeres de clase trabajadora, funcional a todo el sistema sexogénero. Vale, vamos a ver, cuando había, por situarnos, cuando había reinas no había clase trabajadora, había siervos de la gleba y esclavos, o sea, no había derechos civiles. O sea, el concepto de clase trabajadora empieza con la industrialización y, por tanto, cuando había reinas, luego ya se ocuparon de que no pudiera haberlas, lo que había era ricos y pobres. O gente con capacidad económica y siervos de la gleba, ¿no? Que vivían del campo, de la agricultura o de lo que fuera, ¿no? O de las pernadas, lo que fuera. Bueno, en fin, la cuestión. Cuando empieza el concepto de clase trabajadora, que es con la protoindustrialización o la industrialización, para ser más exactas, es cuando se produce un fenómeno que es muy curioso, porque se produce un desplazamiento de las zonas agrícolas a lo que llaman los burgos o las ciudades. Lo que llamamos la salarización del trabajo, es decir, que te den un salario por trabajar, no que plantes cebollas y las recojas, que no hay salario. La salarización del trabajo representa un poderoso incentivo para las familias con menos recursos económicos, pero un poderoso incentivo también para las mujeres. Y por primera vez las mujeres van a haber reconocido la salarización de su trabajo. En etapas previas, en los gremios o en la agricultura, trabajaba toda la familia, como en un juego de cartas, el niño, la niña, el abuelo, la abuela, la madre, el padre, trabajaba todo el mundo. Y la administración económica la hacía él, el varón, sustentador. Pero ellas no tenían una salarización, no podían identificar concretamente cuál era su aportación económica. Con las obreras sí se produce este fenómeno. Entonces, inicialmente se incorporan en las fábricas y rápidamente hay una reacción tanto del sector más conservador como del movimiento obrero, que ven una competencia en sus salarios, porque eran inferiores. O sea, trabajaban igual, pero cobraban menos. Claro, eran una competencia para ellos muy desleal, y hay una reacción brutal al trabajo extradoméstico de las mujeres, porque sí se permite que trabajen en otras casas, o sea, que sean sirvientas, y es cuando surge así como una seta jovesiana, eso que conocemos hoy como la figura de la ama de casa, que nos lo venden como una figura histórica,
Y la figura del ama de casa surge cuando surge. Las patricias romanas, las griegas o las sumerias no tenían ese rol de ama de casa. Eso surge precisamente con una reacción frente a la incorporación inicial de las mujeres como obreras a ese trabajo asalariado. Pero vamos, cuando había reinas no estaban educadas, ni las clases desfavorecidas o los siervos de la gleba, ni ellas ni ellos. Ni ellas ni ellos. La imprenta, es decir, que bueno, tiene que ver uno con esa cosa teleológica, ¿no? De para qué van a saber leer y escribir si no hay libros. ¿Qué finalidad tiene que sepan leer y escribir, ¿no? Si no hay libros? Pero ni ellas ni ellos. Y luego en el contexto, en el catolicismo, a diferencia del protestantismo, hubo un fenómeno que sometió más a las mujeres, que fue la prohibición expresa de que las mujeres interpretaran directamente la Biblia. La Biblia te la interpretaba un confesor, un sacerdote o un guía espiritual. Mientras que el protestantismo siempre propugnó una relación directa con Dios y, por tanto, una interpretación propia de la Biblia. Esto, en la medida en que los rezos y las labores eran tareas propias de las mujeres, esto favoreció que en los países del norte la alfabetización de las mujeres fuera mucho más temprana y con mayor extensión, porque dentro de las labores que tenía que hacer una mujer, pues era leer la Biblia como Dios manda. Mientras que pues en los países mediterráneos o en España en concreto estaba prohibido. Es decir, la Biblia te la interpretaba pues, el confesor, tu guía espiritual o el sacerdote de turno. Gracias, Laura. Nada, vosotras. Tengo aquí un comentario de una oyente que está diciendo, se llama Linda Nicole, y dice, soy feminista radical y trabajo con menores. Y sí, hemos avanzado, pero el patriarcado también. Gracias al neoliberalismo, las adolescentes tienen un concepto de feminismo equivocado, como por ejemplo que el verdadero empoderamiento femenino pasa por la cosificación y mercantilización de sus cuerpos, bajo la premisa de la falsa libertad e igualdad. Es muy triste ver cómo crece la industria criminal de la pornografía y la explotación sexual, dando paso a nuevos fenómenos macabros como OnlyFans. Bien, es lo que comentaba al principio, que lo visten hecho de lagarterana. Es decir, somos cuerpos, somos naturaleza, tanto naturaleza, cuerpos. Es como cuando se pasó de la inferioridad a la excelencia, ¿no? La ilustración dijo, no, sois inferiores. Y luego llega el romanticismo y dice, no, sois tan excelentes que, pero nos mandan al mismo sitio. Pues esto es lo mismo, ¿no? El mandato es desear, ser deseadas. Y ese es el objetivo de cualquier mujer. O debe ser el objetivo de cualquier mujer. De forma tal que va a afectar a su subjetividad. ¿Ellos tienen este mandato? No, ellos desean en primera persona. Y claro, como su cuerpo siempre ha sido razón, y nosotros éramos como almas corporizadas, según la escolástica clásica, o con una razón debilitada que somos naturaleza, objeto de explotación sexual y reproductiva. Bien, vale, ahora no puede ser por coacción. Entonces, ¿qué te sacas de la manga? La libre elección, el consentimiento. ¿Qué problema tiene el consentimiento? Uno, que solo se aplica a la explotación de las mujeres. Nadie habla de consentimiento en la esclavitud, en la venta de órganos o en una jornada laboral de 18 horas al sol. Se habla de estatuto de los trabajadores y trabajadoras, o se habla de regulación laboral, o se habla de derechos humanos. ¿Cuándo nos sacan el consentimiento? Para la explotación, por ejemplo, sexual o reproductiva de las mujeres. Dicen, oh, no consentimiento. Ya. ¿Qué trampa tiene el consentimiento? Además de que es falso, porque tiene que ser libre e informado, no es ninguna de esas dos cosas. No puedes consentir renunciar a tu libertad. Ese consentimiento en términos kantianos sería inválido. Es que es perverso, porque el consentimiento responsabiliza a la víctima de su propia opresión, mientras que libera a los victimarios, porque es que has sido tú. Y si es cierto, retomando lo que decía Linda, creo que se llamaba, que para conseguir los mismos fines, que es uso sexual y reproductivo, que diría McKinnon, utilizan diferentes discursos, pero estamos con una hipersexualización que vuelve a ser tanto gustas, tanto vales. Específica para las mujeres. Ya lo vimos hace años con temas de anorexia, o sea que seguimos en el... Hay un libro de Susan Faludi muy bueno que se llama Reacción, no sé si lo conocéis, que habla de la reacción patriarcal, que es eso, sí, nosotras evolucionamos y el patriarcado. Porque además el patriarcado, como diría Cilia Amoros, es un pacto metaestable. Entonces, y luego el objetivo lo tiene muy claro.
¿Cuál ha sido la finalidad histórica del patriarcado? La explotación sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Qué hay que hacer para poder hacerlo? Bueno, pues veamos las condiciones de posibilidad, las condiciones materiales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para hacer que tú seas un cuerpo a mi disposición. Voy a tener 2 rutas de uso propio e individual para que me garantices la prole, el matrimonio, con unas sanciones, la virginidad, el delito conyugal, en fin, todo esto. Y luego voy a tener un uso colectivo, que es el sistema constitucional. Y estamos en lo mismo, lo que pasa es que antes eran las leyes y ahora intentan colar el mantra del consentimiento, cuando el consentimiento no se aplica a otro tipo de explotación. Es decir, estamos en contra de la explotación laboral, creo que todas y todos, ¿no? Bueno, a poca dignidad. Y resulta que vamos a estar a favor de la explotación sexual y reproductiva si hay consentimiento. O sea, entendemos que en la relación contratado, contratada y contratador no es una relación igual. Si una persona trabajara con cadenas al sol 18 horas al día y renunciara al salario mínimo y a la seguridad social, no nos valdría que dijera, no hay consentimiento. No nos valdría. No nos valdría. ¿Y por qué nos vale cuando son mujeres? Porque en el imaginario tenemos todavía la construcción de que las mujeres pueden ser cuerpos, pueden ser naturaleza. Y si son naturaleza y son cuerpos, son objetos. Y si son objetos, son cosificables, son mercantilizables. No hay ninguna propuesta seria desde ninguna ideología que pretenda mercantilizar el cuerpo de los hombres o que pretenda mercantilizar un cuerpo si puede ser el de un varón. Ninguna. En cuanto puede ser un varón, la mercantilización sale, porque mercantilizar a un ser racional choca con un concepto ético o del derecho natural y de la ética de cualquier actuación, ¿no? O sea que, pues lo del libre consentimiento ya lo conocemos, la hipersexualización, pues lo mismo. O sea, tu cuerpo es para que yo disfrute, la teoría del agrado, ¿no? Sí, sí. Cuando parece que podemos dejar ya de ser objeto para ser sujeto, se inventan O muere el nos sujeto. vuelven El sujeto ha muerto. Sexualizando. Es que ahora estamos en la posmodernidad y entonces la concepción de sujeto de la modernidad ha muerto. Y, hombre, según iba a sacarme el carnet de sujeto o de sujeta, habéis cerrado la oficina. Están los debates, a ver, claro, es que es ese pacto metaestable donde es que es pues el sistema legislativo, el ejecutivo, el judicial, el mercado, es decir, ¿dónde no está? Me parece una reflexión perfecta para cerrar la conferencia. Me parece que no hay más preguntas. Déjame comprobar. A ver. No, están dando gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras. Sí, muchísimas gracias a ti otra vez por toda tu trayectoria, no solo por el tiempo y el libro, toda la trayectoria, Laura. Y esperamos verte lo muy malo que pronto. tiene es que con esto al final trabajamos mucho, pero nos divertimos. Con eso no contaban. Con eso no contaban. Pues un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todas las participantes, recordaros que tenemos un próximo webinar del ciclo y que os esperamos a todas próximo día. Gracias, Laura. Gracias a vosotras. Hasta la próxima. Chao. Gracias.